Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, continuamos leyendo como primera lectura este texto extraído del segundo libro de los Reyes, ¿no? Una época donde las naciones paganas, las naciones asirias sobre todo, muy poderosas, estaban en época de campaña y sometían a otras naciones más pequeñas. Y Israel no pasó inadvertido a todo esto, al contrario, una nación que se debilitó en sí misma, y a esto se le suma la falta de fidelidad al Dios, de la alianza, a su verdadero Dios, en quien ellos confiaban. Y el rey, su propio rey, experimentaba la nada, ¿no? Porque si Dios no los asistía, obviamente ellos no podían llegar muy lejos, ¿sí? Y menos contra ejércitos tan poderosos como los que los acechaban. Senaquerib, que justamente era uno de los reyes asirios, que ya venía de campañas exitosas, le manda una carta al rey de Judá, a Ezequías, donde justamente le dice: mira, prepárate porque te toca a vos. Ya falta poco para que entremos en tu ciudad y la sitiemos y tomemos posesión de ella, y todos pasarán a la esclavitud y a la muerte. Y el terror invade a Ezequías, que realmente se angustia terriblemente. Y reconoce una vez más lo que, claro, cuando están con la soga al cuello muchos reconocemos, ¿no? Que solo Dios nos puede sacar las papas del fuego, que solo Dios es el que se puede apiadar de nosotros, y por eso lee la carta que le llega con esta mala noticia, y enseguida dice que sube a la casa del Señor y se encuentra con el Señor y despliega la carta delante de él y ora y le habla a Dios. Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que tienes tu trono en el cielo. Y lo empieza obviamente a reconocer, a honrar, reconociéndolo con las palabras propias que se atribuyen a Dios. Inclusive reconoce que los otros pueblos cayeron en poder de los enemigos, el enemigo que se le viene encima ahora a él y al pueblo de Israel, porque justamente estos otros eran débiles y adoraban falsos dioses, dioses que no tenían respuesta porque eran hechos por la mano del hombre, esculturas humanas a las cuales el hombre los convertía en divinidad, pero una divinidad inerte, es decir, sin vida, idolatría pura. Pero Ezequías confía en el Dios verdadero y sabe que es su Dios, al cual tanto se alejaron y tanto desobedecieron, es el único que los puede salvar. Y Dios una vez más escucha con misericordia las palabras del rey y obra a favor del pueblo, ¿no? Y lo hace por medio del profeta. El profeta va a Ezequías y le dice: así habla el Señor de Israel. Tú me has dirigido una súplica acerca de Senaquerib, rey de Asiria, y yo la he escuchado. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado contra él. Te desprecias, te burlas de mí. Te burlas de Sión, es decir, de la ciudad santa de Jerusalén. Él no entrará en la ciudad, ni lanzará siquiera una flecha contra ella. No la enfrentará con el escudo,
ni levantará contra ella un terraplén. Se volverá por el mismo camino que vino, sin entrar en la ciudad. Lo dice el Señor. Yo protegeré a esta ciudad para salvarla, por mi honor y el de David, mi servidor. Dios responde. Y podríamos hacer un ejercicio de oración. Este mismo ejercicio de oración, de fe, donde recurrimos al Señor con mucha confianza, como lo hizo Ezequías, cuando se ve realmente en peligro de muchas cosas, como nos vemos hoy. Ya el domingo pasado nos decía el Señor, no tengan miedo. Y hablábamos de que todo miedo es paralizante. Entonces un hijo de Dios, un hombre de Dios, un cristiano bautizado y consagrado por la gracia del Espíritu, ungido y redimido por Jesucristo, no debe tener miedo a nada. Es más, Pablo dirá, está siempre alegre, aún en la dificultad tené alegría, la alegría del corazón, porque Dios está contigo. Partiendo de eso, leamos un poco como Ezequías, con espíritu orante, esta carta, este pasaje del libro de los Reyes, y pensémonos que un poco la situación nuestra es parecida a la del pueblo de Israel en aquel entonces. El peligro está, el peligro acecha. Y no solo el peligro, como ya lo sabemos, de la enfermedad, que es una realidad. Es una realidad que increíblemente en pocos meses, ¿no?, devastó al universo entero, al mundo entero. Ciudades poderosas, ciudades con recursos económicos, primeras potencias, hoy sometidas en gran número a la nada, a la devastación total, con pocos recursos y en climas realmente de grandes conflictos internos. Nosotros no somos la excepción y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo en estos 100 días de cuarentena que llevamos, donde no solo el peligro es el enfermarnos, que el virus nos ataque personalmente, ataque a un buen ser querido, sino también todo lo que esto trajo, como que el virus arrastra y trae otras consecuencias, no es una ola sola. El tsunami viene, pero son un montón de olas gigantes que suceden a la primera ola y arrasan con todo, dejan devastado aquel lugar por donde pasan. Bueno, así viene la mano. Dicen que corren riesgo de cerrar, y casi es un hecho, más de 12.000 comercios, Capital y Gran Buenos Aires, más todos los que ya han cerrado. Lugares emblemáticos de los barrios porteños han tenido que bajar sus persianas y despedir a sus empleados, muchos de ellos con años de servicio. Familias en la calle, familias sin recursos, hombres y mujeres que hasta se les impide ir a trabajar. Y así un montón de situaciones que nos ponen en una realidad parecida a esta otra de la que hablaba el rey. No porque venga un rey humano, poderoso, con ejército, sino porque esta realidad tiene poder en sí misma, poder devastador. Entonces, tomemos esta realidad y cada uno la propia y elevemos nuestra súplica a Dios, porque este es el camino del cristiano, este es el llamado. Este es el medio, elevar nuestras súplicas a Dios, una y otra vez, con humildad, sabiendo que solo Él nos puede dar una respuesta y saber que nos la va a dar, porque es misericordioso, porque nos ama, porque es fiel. Y entonces escuchemos las palabras del Señor que nos dice, y pongamos aquí nuestro nombre, el de nuestra familia, el de nuestra patria. Tú me has dirigido una súplica acerca del enemigo y yo te he escuchado. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra el mal. El mal siempre desprecia al hombre, desprecia la vida. El mal viene y se instala. Pero así habla el Señor acerca del mal.
Él no entrará en esta ciudad, ni siquiera lanzará una flecha contra ella. No la enfrentará con su escudo, ni le levantará contra ella un terraplén. Se volverá por el mismo camino que vino, sin entrar en esta ciudad, sin entrar en la vida de nadie. Así lo dice el Señor. Yo protegeré a esta ciudad para salvarla por mi honor. Y aquí dice el de David, pero hoy diríamos del descendiente de David, del enviado de Dios, del Dios hombre, de nuestro hermano, amigo y salvador, el honor de Jesucristo resucitado, el servidor del Padre. Y continúa cerrando el pasaje. Aquella misma noche el ángel del Señor salió e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Entonces el rey de Asiria se levantó y regresó a Nínive. No tengamos miedo, elevemos nuestra súplica al Señor. Y no solo quedaremos preservados si realmente sabemos orar y cuidarnos del mal biológico que atenta a la salud física, sino también de los otros males que como consecuencia se están dando cita de una manera muy fuerte en nuestras vidas, en la vida de nuestra nación. Oremos y confiemos, pero es importante volver a Dios con humildad, como lo supo hacer Ezequías, el rey de Israel. Oramos con humildad, volvemos a Dios. Hay un mundo, hay una nación que hace rato está adorando falsos dioses. Es un mundo, una realidad nuestra, social, argentina, que hace tiempo está mirando para otro lado, está siguiendo otras voces, está escuchando otras palabras que no son las del Señor. Se ha alejado de Dios, ha entrado en la mediocridad, en la frivolidad, en la superficialidad, en el hedonismo. Una realidad de un pueblo, de una nación que tiene orígenes cristianos, y la mayoría de los que estamos aquí pisando este suelo en este tiempo nos decimos y nos sentimos cristianos, la mayoría bautizados, pertenecientes a una fe. Pero la estamos viviendo y le somos fieles a esa fe. ¿Somos coherentes con esa gracia recibida? ¿Recuperamos, reconocemos la identidad que Dios nos dio? ¿Meditamos la palabra? ¿Cuánto hace que nos hemos alejado de las misas? ¿Cuánto hace que nos hemos alejado de la oración? ¿Qué poco venimos a visitar al Santísimo? Qué poco hacemos silencio para orar, para contemplar. Qué poco inculcamos a nuestros hijos la oración ferviente y generosa. Con qué facilidad juzgamos, criticamos, condenamos y demás a la iglesia. Qué poca misericordia tenemos con los que se equivocan. Con qué facilidad no solo condenamos, sino que dividimos realidades familiares, comunitarias y demás. Un país que hace rato que está quebrado, un país hace rato que está vacío en sus contenidos, en sus valores y principios, y que se ha olvidado de su propia historia. Entonces, si no hay memoria de todo esto, no pretendamos que el Señor nos dé una mano, no porque el Señor sea malo, no porque el Señor sea vengativo, ni mucho menos, que no existe en el corazón de Dios ningún tipo de rencor y venganza, de ninguna manera, al contrario. Pero Dios necesita de nosotros, sin duda alguna, una respuesta de nuestra parte, una actitud de nuestra parte, de humildad, de reconocimiento, donde tenemos que ir a Él a postrarnos a sus pies, con el rostro en tierra, respirar el polvo, para realmente saber que sin Él no somos nada. Y que solo Él es nuestro Dios, el único que nos puede levantar y elevar. El que se humilla será enaltecido, lo dijo Jesús. Pero el que se la cree y el que sigue repitiendo el pecado original, que es el pecado de la soberbia, es el pecado de la estupidez de pretender y creer que podemos vivir como dioses nosotros de nuestra vida, prescindiendo del único y del verdadero Dios. Si pretendemos seguir en esa tónica, entonces obviamente que no esperemos de Dios la bendición que tanto anhelamos, que tanto ahora desesperadamente buscamos, porque vemos que ahora la noche realmente sí, la oscuridad más intensa de la noche se nos viene encima.
Pero bueno, la palabra de Dios es contundente y la palabra de Dios hay que saberla interpretar en nuestra realidad de hoy. Ayer fue en la época del reinado de Judá en el Antiguo Testamento el peligro de los invasores y de los reyes poderosos y enemigos. Hoy hay otra realidad, otro poder enemigo, que insisto, no solamente es el coronavirus, es otra cosa todavía más poderosa lo que viene atrás de él, que es el oportunismo de aquellos que están esperando realmente ver qué tajada sacan de todo esto, que ya se la están pensando. Pero no hay que tener miedo, sino hay que tomar decisiones coherentes y acertadas. Y que la primera y fundamental parte desde la fe, desde lo profundo del corazón, desde la esperanza, volver a Dios. Y orar también, no solo por la salud, y que el Señor nos libre de la pandemia, sino también que nos libre de los oportunistas, de los inescrupulosos, de los mentirosos, de los que quieren hacer de nuestra patria una patria diezmada, esclavizada, ideologizada, con la mentira, el oprobio y la opresión, sacándole al hombre, al trabajador, al pueblo, lo que ha logrado construir con su esfuerzo, con sus manos y su trabajo, con su sacrificio, sin ningún tipo de prejuicio. Hay que cuidarnos mucho de todo esto. Y hay que orar. Y hacer orar a nuestros hijos. Y si hemos cometido pecado porque hemos sido infieles a Dios, no el pecado personal, la miseria, la debilidad humana que todos tenemos, que eso es parte de nuestra existencia y que viéndolo y reconociéndolo nos tiene que hacer más humildes, sino el otro pecado, el pecado original de la soberbia, de querer vivir sin Dios. Lo que decíamos recién, un mundo y un pueblo, el nuestro, que le importa nada la fe, que vive una fe externa. No alcanza con colgar rosarios de los cuellos o medallitas en las manos o anillos religiosos o en los autos, en los espejos, no sé qué imágenes de todo tipo. No alcanza con eso, no alcanza con pasar por la iglesia y acariciar los pies de las imágenes. Eso no es nada, eso puede ser también hasta un principio de idolatría. Hay que buscar a Dios con el corazón, con la oración, en el silencio de cada día, humillándonos, pidiéndole perdón, pero reconociendo su amor y su poder, y que solo ese amor y ese poder nos sacará adelante y hará de nosotros personas lúcidas, personas de pie, personas en marcha con la fuerza del Espíritu que se renovará, porque ya hemos sido ungidos con Él. Pero si no vivimos como hombres y mujeres ungidas, si no vivimos más bien de la razón y de lo material, no pretendamos entonces tener paz, encontrar consuelo, encontrar victoria, alegría, salud. Cuando tomamos caminos equivocados y nos encontramos con callejones sin salida, porque esos son los que hemos elegido, después vienen las consecuencias, el miedo, la desesperación. Que el Señor se apiade de nosotros, y claro que se va a apiadar. Y ya se está apiadando porque nos mira con ojos de amor y de misericordia, y hasta sufre con nosotros, pero está esperando que el pueblo, su pueblo, que somos nosotros, volvamos nuestro rostro humilde hacia Él, como lo supo hacer tantas personas, y en este caso, en este día, el rey Ezequías, que fue a llorar a la casa de Dios y a mostrarle la carta del enemigo que los iban a aplastar, y se postró con confianza y Dios le respondió: Él no entrará en tu ciudad, ni lanzará siquiera una flecha, no la enfrentará con su escudo, ni levantará un terraplén contra ella. Se volverán por el mismo camino que vinieron, no entrarán en la ciudad, no podrán contra la ciudad de Dios. Pero la ciudad de Dios no es una idea, la ciudad de Dios la componen los hombres y mujeres de Dios que creen en Dios. Y el ángel del Señor exterminará el poder del enemigo en favor de los hijos de Dios. Seamos fieles, seamos inteligentes, seamos humildes.
Dejemos de pensar lo que no nos sirve, lo que nos divide y nos aleja de la verdad. Volvamos a Dios con sencillez, humildad, con un corazón sereno, sencillo, como nos enseñó Jesús. Volvamos a Él. Hagámoslo ya. Ahí donde estás es el santuario de Dios. Ni siquiera tenés que venir al templo, ojalá se pudiera, pero no importa eso, hoy no es lo importante es que ahí donde estás, tu corazón se convierte en un santuario donde te encontrás con Él que te espera para, postrado en su presencia, arrodillado a sus pies, le implores con fe, le pidas perdón y le supliques con confianza. Y Él va a obrar. Si no volvemos a la oración, hermanos, si no volvemos a la palabra de Dios, si no volvemos a vivir una religiosidad auténtica, no solo de costumbrismos, sino profunda, real, no vamos a llegar muy lejos. Y el enemigo tendrá todo el terreno libre para avanzar y hacer lo que quiere. Confiemos en el Señor. Ten ánimo, sé valiente. Confía en el Señor. Ofrecemos esta misa por eso, por nosotros, por todos y cada uno, y pidiéndole al Señor, sí, siga bendiciendo y liberando a aquellos que están oprimidos realmente por el espíritu del mal. Confiemos en la Virgen, nuestra Madre. No teman, como le dijo a Juan Diego, ¿acaso no soy tu madre? Hacé lo que yo te digo, andá y presentate ante el poderoso, no tengas miedo, yo voy con vos y voy a obrar signos que realmente harán que el que te vea crea que soy yo la que te envía y que soy yo la que está realmente presente en medio de este pueblo, que son mis hijos. Andá, confía, ¿acaso no soy tu madre? Hermosa pregunta la de María, que hoy nos hace a nosotros. ¿Acaso no soy tu madre? Sentí esa pregunta en tu corazón, sobre todo cuando te venga la nube oscura del miedo, de la desazón, de la angustia, de la tristeza, de la desesperación, de la incertidumbre. Escuchá, mirá María, volvé los ojos a los ojos de la madre. Y sentí que te dice, no temas, hijo mío, hija mía, ¿acaso no soy tu madre? Que así sea.